Registra tu casillero gratis en Estados Unidos. No importa en qué país te encuentres, envía lo que desees a tus seres queridos en Venezuela, porque con K-Export no existen fronteras. Menciona en nuestra sede de Estados Unidos que nos viste en Factores de Poder y obtendrás un 10% de descuento en tu primer envío. Te invitamos a formar parte de nuestra gran familia K-Export. Déjalo todo en nuestras manos. Regresamos con Agárrate y yo te quiero recomendar, si tienes dudas acerca de si estás contagiado del COVID-19, porque estuviste cerca de alguien que lo tiene, bueno, sal de dudas yendo a Farm Aid Pharmacy, pídeles que te hagan la prueba, que en 20 minutos vas a tener la respuesta. Así que yo te recomiendo, visítalos en su sede física, y si te tuviste que quedar aquí en Miami porque las fronteras todavía están cerradas y se te acabaron los medicamentos, Farm Aid Pharmacy te va a vender las medicinas con las instrucciones del médico de tu país de origen. Y bueno, voy a aprovechar para informarte cuál es el precio del Bitcoin según la plataforma de Mercury Cash para el día de hoy. $11,964 según la plataforma de Mercury Cash. Si quieres tener más información sobre esta empresa, te vamos a dejar un link en la descripción de este video. Regresamos con Agárrate y bueno, aquí inmigración en Estados Unidos de semana a semana hace cambios y acaban de anunciar una reforma en estos programas de protección llamados TPS, los programas que están vigentes. Vamos a conversar con Jesús Reyes, nuestro abogado de inmigración, para que nos explique en qué consisten esos cambios. Buenas noches, Jesús, ¿cómo estás? Bien, Patricia, ¿cómo has estado? Bueno, uno aquí vive como temblando, esperando a ver qué decide inmigración de semana en semana, ¿no? Sí, ¿qué va a decir Jesús ahora? Y la verdad es que la verdad es que los anuncios nunca son positivos para el inmigrante. Cada vez se reducen más los beneficios y bueno, esta vez le toca a los que tienen TPS. Sí, uno es el mensajero, pero yo siempre le digo a las personas, claro, hay cambios y ciertamente sí hay muchas más restricciones, o sea, no hay manera de decir que no, que eso es lo que está pasando, pero la gente a veces se olvida que tienen también muchas alternativas, no todos los casos, hay personas que sí, pues no se puede hacer nada al momento, pero es impresionante cómo muchas personas sí pueden arreglar su estatus, sí pueden hacer algo y quizás por miedo o porque a veces siguen los consejos que hacía el amigo, el primo, o un caso totalmente diferente al de ellos no toman, digamos, ese paso para tratar de arreglar su situación. Entonces también es importante que la gente sepa eso. Vamos a explicar primero lo que es el TPS, Jesús. Y bueno, particularmente yo siempre le aconsejo a la gente que digamos, estas soluciones que son, digamos, transitorias, que son como de emergencia, siempre si hay una alternativa hay que resolver el estatus migratorio aquí en Estados Unidos, porque todo esto es como precario, los TPS, estas medidas que se toman de protección a ciertas comunidades no terminan de ser soluciones que sean definitivas, pues. Y siempre hay alternativas, como dices tú, que la gente tiene que planteárselas y tiene que resolver. Pero a veces los latinos, sobre todo, dejamos las cosas como, bueno, no, un día detrás de otro. Mañana veré qué hago. Y termina pasando cosas como la que ocurrió hoy. Vamos a explicar primero en qué consiste el TPS. Sí, y estoy seguro muchas personas ya tienen más o menos un poco de información, sobre todo porque sabemos muchas personas en nuestro país de Venezuela han intentado o se han preguntado justamente por el tema del TPS, que desafortunadamente como que ha pasado a un segundo plano en la administración. Pero ¿qué es el TPS? El TPS es un programa de protección temporal migratorio para personas de ciertos países cuyos países han enfrentado ya sea desastres naturales o digamos guerras muy fuertes, ha tenido digamos problemas sociopolíticos muy grandes tal que es prácticamente imposible vivir en esos países. Entonces, basado en eso, el gobierno de los Estados Unidos a los exiliados de esos países aquí en los Estados Unidos les permite quedarse indefinidamente o por lo menos hasta un tiempo
que ellos piensen que es discrecional, que está bien, y a estas personas se les permite trabajar, se les permite estudiar, se les permite tener una vida normal, independientemente tengan estatus migratorio o no. Entonces, por lo menos en los países hispanos, hasta ahorita, hay 3 países que tienen el TPS. Está Nicaragua, está Honduras y está El Salvador. También sabemos que Venezuela se ha considerado esta idea, ha estado, digamos, en los círculos, digamos, de la administración, se ha comentado esto, pero nunca se ha dado un paso definitivo a esto. Vamos a esperar a ver qué va a pasar. Estamos en año electoral, entonces, independientemente del partido que esté a cargo, que puedan concientizarse de lo importante que es esto. Pero definitivamente sí han habido cambios en cuanto al TPS. A los que ya tienen el TPS, para que estemos claros, ¿no? A los que ya tienen el TPS. Entonces, ¿cuál es el cambio, digamos, que del momento, lo que acabó de anunciar Inmigración? Es lo siguiente. Normalmente, para que una persona pueda obtener la residencia, uno de los requisitos es que esa persona haya sido admitida a los Estados Unidos legalmente. Ojo, existen ciertas excepciones para esto, por lo menos un asilado que quizás vino por la frontera, aunque no haya venido con visa o haya sido admitido legalmente, si gana su caso puede tener su residencia. Pero en la gran mayoría de los casos, yo diría que más del 90%, la ley exige que la persona haya entrado legalmente. Entonces, para muchas personas que tienen el TPS, muchas de estas comunidades, sobre todo de Centroamérica, han venido pues sin estatus legal a los Estados Unidos, ya sea por la frontera o bueno, un punto de entrada, pero ilegalmente, o con un parol, y esto le ha permitido pues estar aquí en el país, pero no han tenido esa entrada legal. La manera que ellos han podido muchas veces obtener esa entrada legal es por medio de un permiso de viaje. ¿Y cómo funciona esto? Al tener TPS, aplican un permiso de viaje, aunque estén ilegales, aplican un permiso de viaje, salen y regresan al país, y hasta ahorita, bueno, hasta agosto 20, eso era considerado una entrada legal, lo que quiere decir que si esa persona, aunque haya estado ilegal, pues sale del país, vuelve a regresar y se casa con un ciudadano americano, una ciudadana americana, perfecto, ya la persona aplica a su residencia. Bueno, el gobierno ha anunciado, específicamente la agencia de USCIS, que ya eso no va a ser así, que las personas que tienen TPS, hablando de restricciones, las personas que tienen TPS y que busquen un permiso de reentrada, ya estas personas no van a poder aplicar a la residencia. Esto no va a excluir a las personas que ya tenían sus permisos de reentrada, que ya tenían su TPS, no para ellos no los va a afectar, pero es a los nuevos solicitantes. Esto se escucha muy similar a lo de los permisos de trabajo. Ya va, que yo no entendí. Espérate. ¿Quiere decir que los que ya tienen el TPS y han salido del país con permiso y han regresado ya no pueden acceder a la residencia? No, para las personas que a partir de agosto 20 vayan a aplicar a un permiso de viaje. Si la persona ya aplicó a un permiso de viaje y ya tuvo su entrada legal al país, o sea, salió de los Estados Unidos, regresó, y supongamos un ciudadano de Honduras, de Nicaragua, de El Salvador, y esta persona es elegible a un ajuste de estatus, quiere decir que un familiar lo pide a ellos, un esposo, esposa americano, hijos americanos mayores de 21 años, ellos no van a tener problemas. Las personas que están aplicando a sus permisos de viaje después de agosto 20, aunque tengan el TPS. Lógicamente, es decir, estamos que viendo... si viajas, la resolución es que no debes viajar, porque si viajas, entonces no puedes ser nunca residente. Claro, ¿Y esto qué sentido tiene, Jesús? Porque, ¿por qué a inmigración no le conviene que la persona viaje? Son muy astutos, de hecho, porque muchas personas de Centroamérica han podido lograr obtener su residencia justamente basada en eso. Como hablé ahorita, tenemos que recordar que muchas de las personas que vinieron cuando el huracán Mitch, o muchas personas que vinieron con la caravana, bueno, en tiempos de antes, caravanas de inmigrantes que han venido, vinieron ilegalmente. La gran mayoría nunca vino con visas o visas de turistas, estudiantes, no, o sea, eran, digamos, éxodos migratorios masivos que hubieron aquí en los Estados Unidos de personas que llegaron sin visa. Ahora, esa era la clave, esa era, digamos, la alternativa o la oportunidad perfecta para que esas personas, porque imagínate, o sea, son personas que han vivido aquí muchos años,
que tienen familia, tienen hijos, o sea, ya tienen personas que los puedan pedir desde acá para la residencia, pero recuerda, la ley exige que haya una entrada legal. Todas esas personas no tenían, la gran mayoría, 90 y pico % de esas personas no tenían una entrada legal. Entonces, la ley, en un caso llamado Jerry Valley, decidió que, bueno, si estas personas tienen un permiso de viaje y salen y vuelven a entrar al país, eso cumple el requisito que pide inmigración de la entrada legal, aunque ellos en ese entonces, antes que salieran del país, ya hubieran estado ilegales. Ya eso lo curaba. No había que pedir perdón, no había que pagar una multa. Claro. Ya esa salida y entrada, y muchos de mis colegas, y hasta yo, o sea, muchísimas personas decían, mira, ¿sabes qué? Simplemente sal y regresa al país y ya tú puedes aplicar a tu residencia. Inmigración se dio cuenta de esto, tomó varios ya años. entendí, es para que no hagan la trampa de entrar legalmente después de eso y que con esa entrada legal puedan acceder a la residencia. Ya con esa entrada legal, eso les permite a ellos poder entendí. aplicar a la residencia, claro. Entonces, esto era, imagínate, esto era oro en términos de inmigración para personas de Centroamérica. A veces nos preguntamos, pero ¿cómo hay ciertas comunidades que se les es tan fácil? ¿Por qué ciertas comunidades? Bueno, porque primero por razones, digamos, discrecionales del gobierno, pero segundo por tácticas legales que permitían que muchos de estos nacionales pudieran obtener su residencia tan fácilmente. Existen otras también excepciones. Hablamos muchas veces de la ley del ajuste cubano, de la ley del ajuste haitiano, el TPS para Centroamérica, etcétera, pero en fin, esto les permitía hacer eso. Ya como eso no existe, acabó de cambiar eso ahora, entonces ya eso, estas personas que tienen TPS, que ahora quieran aplicar un permiso de viaje, desafortunadamente este permiso de viaje puede que se lo aprueben, no quiere decir que no se lo puedan aprobar, pero eso no va a satisfacer la regla de haber entrado legalmente. Eso, Inmigración claramente dijo, eso lo aceptamos hasta agosto 20, ya a partir de agosto 20 no vamos a aceptar eso más. Bueno, el que quiera ser residente, pues que no viaje, simplemente. Pero sí, es importante saber que esto es para las personas que están en TPS. Exacto. Y que están obteniendo esta manera, porque hay personas que están aplicando la residencia, Patricia, y la ley permite que ellos tengan un permiso de viaje, pero eso es algo totalmente diferente. Sí, sí. Si una persona está buscando su residencia por un esposo, una esposa, puede aplicar un permiso de trabajo, un permiso de viaje. Pero para estos solicitantes de permiso de viaje basado en TPS, las cosas desafortunadamente han cambiado. Es decir, que ni siquiera si se casan con un ciudadano después de haber viajado con un permiso de viaje, lo pueden hacer. Correcto, o sea, ya no pudieran aplicar a la residencia automáticamente aquí en los Estados Unidos. Ya es otro proceso totalmente diferente donde se tiene que pedir un perdón y después se tiene que hacer el trámite en el consulado. La persona no pudiera obtener la residencia aquí, tuviera que ir al consulado y créeme que eso es un mundo totalmente diferente, son mucho más estrictos allí y si algo sale mal, lógico, el inmigrante o lo que es el aplicante tiene mucho que perder porque ya está fuera de los Estados Unidos. Claro. Bueno, ya saben que esto es para los que querían viajar después del 20 de agosto. Los que viajaron antes, no. Que no se vayan a preocupar los que viajaron antes, porque entonces siempre entra el pánico. ¿Sabes? No, yo viajé el año pasado. Es hasta el 20 de agosto. Sí, sí, y si ya obtuvo su residencia, tenemos varios clientes que me imagino están, bueno, preocupados, pero a la vez contentos porque obtuvieron su residencia bajo la antigua ley. Exacto. Y entonces se salvaron. Pero yendo otra vez, rapidito, al tema de Venezuela, vamos a ver qué va a pasar, porque ni siquiera desafortunadamente estamos, por lo menos, protegidos bajo este programa, lo que es muchas personas que tanto lo necesitan, sabiendo la condición que está Venezuela, sabiendo lo que está atravesando. Entonces vamos a ver qué es lo que va a pasar. Tengamos fe que eso es algo que tomen en serio ya para estos próximos años o este nuevo ciclo electoral, quien sea que sea el presidente, porque es algo que se debe tomar cartas en el asunto. Es que además yo creo que el tema de Venezuela es un problema para inmigración, Jesús, por la cantidad de solicitantes de asilo que no los pueden atender. Significa un problema porque es algo que tienes ahí que no es resuelto, que tienes ahí como en un limbo. Y es algo que no se puede ignorar, o sea, y esto lo estamos viendo porque se ha combinado varias cosas, no solo restricciones migratorias, pero también el tema de la pandemia. Entonces estamos viendo por primera vez inmigración con las manos atadas porque no puede deportar a personas, pero al mismo tiempo quiere ejercer las normativas de inmigración. Entonces, yo pienso que el TPS fuera algo que beneficiara a todos, porque es una manera del gobierno poder mantener control de quienes están acá
lógicamente no calificaran personas que estén haciendo crímenes, estén haciendo mal para la sociedad, pero personas buenas que quieran trabajar y que tengan miedo de regresar a sus países o no puedan regresar, no solo por miedo de persecución política, porque esto también ampararía a personas que, aunque no sean perseguidos políticos, hay hambruna, quizás hay falta de medicamentos, el problema socioeconómico es tan grande y político es tan grande que la persona no puede regresar. Entonces, definitivamente es algo que se le ha exhortado al presidente. Vamos a ver qué va a pasar en los próximos meses. Jesús, también ha habido cambios en el programa MPP. Vamos a explicar primero lo que es. Hay muchos venezolanos también que se han acogido a este programa. Sí, el programa MPP es el protocolo de protección al inmigrante, que mejor conocido como Quédate en México, y es una política pasada bajo la actual administración del presidente Donald Trump, de que los solicitantes de asilo, pues en la frontera sur con México, tienen que esperar en México todo su caso de asilo. No es como antes, que la persona entraba a los Estados Unidos o la dejaban libre o entraba en un centro de detención para entonces después decidir si está en libertad durante su proceso o no. Entonces, bajo este programa sí han habido cambios. Uno de los cambios, digamos, más importantes que ha habido no ha sido mucho por el programa, pero por la pandemia. Sabemos que actualmente las fronteras están parcialmente cerradas, solo están permitiendo residentes legales, ciudadanos, comercio necesario, personal médico necesario que entre por la frontera, pero lo que son solicitudes de asilo, de hecho, las entrevistas de Miedo Creíble no la están dando, están devolviendo a las personas en la frontera, y es importante que las personas sepan eso, porque hay personas que se están echando unos viajes bien largos a la frontera solo para que sean devueltos. El programa se mantiene en pie, pero no solo está el programa, está pues las restricciones debido a la pandemia. No obstante, no todos son malas noticias, lo que es inmigración no puede quitar el derecho de una persona a pedir asilo. Es un derecho pues humano, un derecho que tiene toda persona de pedir asilo en la frontera, solo que esto está temporalmente suspendido. Ya cuando reabran las fronteras, definitivamente vamos a hacer, y estoy seguro muchos de mis colegas, pero vamos a estar anunciando, y me imagino las noticias también, cuándo va a ser esto. Pero es importante que las personas sepan que tienen este derecho, que hay que armarse de mucha paciencia, de mucha fe. Ya cuando reabran las fronteras, entonces es un tiempo indicado para que las personas en la frontera puedan someter sus solicitudes de asilo. Bueno, ha habido además, por cierto, que he recibido muchas llamadas, Jesús, de familiares de detenidos en cárceles de inmigración que los han tenido que mover porque venía el huracán, no sé si era Laura o cuál era el que venía, entonces no se han podido comunicar, no saben dónde están sus familiares. Bueno, la tranquilidad que trato de transmitir es que aquí en Estados Unidos nunca se los van a llevar a un sitio donde estén mal, que siempre los trasladan es por la seguridad del detenido, precisamente, ¿no? Pero es muy angustiante para los familiares, porque encima de la pandemia, que no pueden visitarlos, entonces ahora no saben ni siquiera dónde están ubicados, ¿no? Claro, y es una situación bien preocupante. Por lo general, Inmigración tiene su página web que fuera ice.gov o ice.gov. Tienen un localizador donde las personas, los familiares, pueden ver exactamente dónde está su familiar. Preguntan datos bien básicos, la fecha de nacimiento, el país de origen, el nombre y apellido de la persona o el número de alguien. Y esa es una manera de ver eso, pero a veces no actualizan esa información. Y sí toca comunicarse con el centro de detención donde estaba la persona detenida para que ellos le digan al familiar dónde está. Pero ciertamente, como dice Patricia, lógico, nadie quiere estar detenido, pero estando detenido, lo he visto en carne propia, sí, por lo general respetan pues lo que es a las personas, lo que es las reglas sanitarias. Es definitivamente algo que las personas deben saber, sobre todo los familiares. O sea, no estamos hablando que son cárceles como en nuestros países, que eso definitivamente sí da miedo. Es preocupante, pero de nuevo hay que armarse de paciencia, no perder la fe y recordar que esas personas pueden tener sus casos, pueden salir bajo fianza, pueden salir con un parol. Eso solo se tiene que pedir al oficial que está encargado del caso, lo que es el oficial de deportación, que esa es la persona que puede sacar al familiar o un juez de inmigración, lo puede sacar en libertad. Exacto. Jesús, hablando de las fechas de las cortes de inmigración, que siempre, ahora se está, bueno, cada cierto tiempo se posponen. ¿Cómo va eso? La nueva fecha
septiembre 21, el lunes, septiembre 21 va a ser la nueva fecha de reapertura. Esto ha cambiado, lo hemos dicho en varias oportunidades, en varias de nuestras entrevistas. Posiblemente vuelva a cambiar otra vez. Pero hasta ahora, ¿qué quiere decir eso? Que la corte va a reabrir septiembre 21. Si usted tiene una fecha de corte septiembre 21 para adelante, usted tiene que asistir a su audiencia. Si la tuvo antes, entonces va a recibir una nueva notificación de parte del Departamento de Justicia de cuándo va a ser su nueva fecha de corte, o con mucho gusto, si su abogado, las personas que tienen abogados, con ellos se pueden comunicar y ellos averiguan exactamente cuándo la persona va a tener su fecha de corte. Esto es para las personas que no están detenidas. También, como hemos hablado antes, las personas que sí están detenidas siguen teniendo sus cortes normales, y las personas que tienen los casos de MPP, entonces estas cortes todavía están parcialmente suspendidas. Y mientras tanto, esta gente está en los refugios en México. Sí, nosotros nos tocó ir a un refugio, bueno, fuimos voluntariamente el refugio Benito Juárez en la ciudad de Tijuana, y es una situación bien difícil. De verdad, no, hay personas que no pueden pagar un hotel o irse a otra ciudad, entonces desafortunadamente esa es la única opción que hay. Y hablando de ese tema rapidito, es muy importante saber que ya hay una demanda contra el gobierno y ha llegado a la Corte Suprema para el programa de MPP. ¿Qué quiere decir? Se está argumentando que este programa viola los derechos humanos, el hacer que una persona que corre peligro en su país tenga que correr peligro en un tercer país, que esto los deniega a ellos de sus derechos humanos y la misma razón por la cual ellos están pidiendo un refugio. Entonces el caso ha llegado a la Corte Suprema y vamos a ver, estar pendiente de qué es lo que ellos van a decidir. Que ese tema, Jesús, es hasta para hacer un documental. Yo he conversado con familias venezolanas que están en esos refugios y han sido secuestrados, robados, tienen que tener cuidado porque hay bandas que violan a las mujeres. O sea, las cosas que ocurren en los refugios son terribles, no son refugios nada, porque un refugio es protección y no están protegidos nada. Y no solo eso, de hecho, yendo a México, ya muchos, de hecho, nuestros hermanos de Venezuela, llegando a México ya son víctimas de extorsión. He escuchado muchísimos casos que las personas en México saben, y no todos, no estoy hablando de que todos los oficiales son así, hay oficiales que son buenos, pero sí hay grupos de mismos oficiales allí que saben que la persona va a pedir asilo y dice, bueno, te dejamos pasar si nos das tanto dinero, si no nos das tanto dinero, entonces te vas a quedar aquí. Entonces la extorsión empieza en el momento, muchas veces. Jesús como que está en Venezuela, que tiene mala señal. Se congeló. Bueno, menos mal que ya habíamos llegado al final. Y este tema de lo que pasa en los refugios de México, ojalá las organizaciones de derechos humanos se ocupen de este tema, que es un tema súper delicado. Han ocurrido cosas terribles a niños, ha habido secuestros de menores, de todo ocurre en esos refugios, mientras los ciudadanos de todas partes, hay venezolanos, hay muchos venezolanos, están esperando que este país, que Estados Unidos los proteja. Bueno, con esto me despido esta mañana. Lamentablemente a Jesús se le cayó el internet.